Hola chicos, bienvenidos a esta parte del curso Karate Framework, esta vez con la parte 7 y hoy nos toca ver las consultas del tipo SOAP. Para ello lo que vamos a hacer es crear un nuevo feature, o sea un nuevo archivo, que este nos va a llamar testSOAP.future. ¿Vale? Vamos a crear nuestra etiqueta de siempre, en este caso es SOAP request. Agregamos el feature, plan de pruebas orientado a las consultas del tipo SOAP. Ahora aquí. Muy bien. Escenario. Caso de prueba tipo POST. ¿Por qué tipo POST? Recuerden que las consultas del tipo SOAP solo funcionan bajo esta nomenclatura en Karate. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe algo en las consultas, tanto APIs REST como diferentes APIs, que está la idempotencia y la no idempotencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que, dada la idempotencia, que por ejemplo una consulta GET tiene idempotencia, una PUT y una DELETE, es que el resultado esperado siempre va a ser el mismo y va enfocado sí o sí a un mismo directorio o usuario o repositorio de información, quiero decir. Por ejemplo, para que quede más claro esto, nosotros acá, cuando hacemos una consulta del tipo GET, siempre estamos apuntando al usuario número 2, cuando es una consulta del tipo GET. Entonces la respuesta esperada por defecto siempre va a ser la misma. No importa en realidad cuántas veces nosotros golpeemos a la consulta del tipo GET, siempre la respuesta esperada por defecto va a ser esa. Lo mismo pasa con el tipo PUT o con el tipo DELETE. Bueno, con para el caso del tipo POST es diferente porque nosotros no apuntamos directamente a un usuario en específico. Acá, por ejemplo, apuntamos a crear usuarios. Por lo tanto, se va a crear un usuario 1, un usuario 2, un usuario 3, un usuario 4, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el caso POST es de no idempotencia. Por eso se puede utilizar las consultas del tipo REST. O sea, del tipo SOAP, perdón. Ya, muy bien. Muy bien, siguiendo con esto, ¿qué API es la que nosotros vamos a utilizar? Bueno, nosotros vamos a venir acá, vamos a tomar esta de aquí. Como pueden ver, Postman nos entrega diferentes consultas para números, calcular, continentes, países, currencies, lenguajes y un montón de APIs más. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar la conversión de números a palabras de esta URL. Acá nos entrega el body en RAW en el formato XML y el content type nos especifica que tiene que ser del tipo texto con XML. Muy bien. Para seguir con esto, vamos a hacer lo de siempre, que es esto de acá. Nos vamos al given URL, que en este caso es la URL de acá. Cuando el header, borramos estos parámetros, content type, lo ponemos igual, abrimos comillas, le colocamos el tipo texto barra XML y el request. Recuerden que el request se puede escribir de dos formas. Para XML siempre va a ser más cómodo con comillas simples. Lo copiamos de acá, lo copiamos de allá. Aquí tiene un autocopy. Obviamente le borramos el raw del cur ahí, y como podemos apreciar es lo mismo. Para estar más seguro mejor lo sacamos de acá porque ese de allá es el cur. Muy bien. Luego especificamos el método tipo post y le agregamos un status, que lo más probable es que sea un 200. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer esta consulta? Fácil. Va a cambiar este número que está parametrizado a texto. Muy bien. Si nosotros ejecutamos la consulta, esperamos que se ejecute y como pueden ver ha aceptado correctamente el formato. Vamos a ver el reporte.
cómo nos entrega la estructura de la respuesta. Como pueden ver, acá está la consulta, el content type tipo texto con XML, el body que nosotros le entregamos, la respuesta esperada un 200 y la respuesta que nos entregó el servicio. Como pueden ver, aquí está. Y efectivamente nos hizo la conversión adecuada, que es 500. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros nos olvidamos del content type? Digamos que simplemente lo omitimos. Recuerden que para hacer comentarios tienen que colocar un numeral. Presionamos, ejecutamos el escenario. Karate por defecto nos va a tomar el application JSON. Por lo tanto, nos va a arrojar un error. ¿Y qué error nos arroja? Bueno, efectivamente dice que cuando nosotros ejecutamos la consulta, como pueden ver, la escribió como tipo texto HTML. Y obviamente nosotros tenemos texto XML. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos avisa directamente que el status fue 415 y que no soporta el tipo de archivo. Por eso es importante que agreguen los headers. Muy bien, devolvemos esto acá. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros podemos realizar acá? Bueno, nosotros podríamos parametrizar y automatizar este parámetro para probarlo con diferentes valores, ¿ya? Pero no nos adelantemos. Primero vamos a hacer una aserción de respuesta. Vamos a hacer un match. Entonces, en el match lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la ruta directa de donde está este valor para hacer la aserción de respuesta. Muy bien, entonces les vamos a colocar response. En este caso es response, agregamos el body, agregamos el number to words, number to words, exacto, slash uvinum igual, abrimos comillas simples y la respuesta era 500. 500 con un espacio. Muy bien. Validemos si ese match está bien. Muy bien. Bueno, aquí nos acaba de avisar de que no está presente. Eso quiere decir que la ruta que nosotros le estamos entregando no está existiendo, o sea, no estamos llegando al valor. Muy bien, puede que acá nos falte un parámetro. Bueno, siguiendo aquí, vamos a revisar acá. Y claro, como pueden ver aquí, existen otros body y no tienen que ver directamente con la consulta. Por lo tanto, vamos a empezar de acá, de envelope. Nos dirigimos acá. Response, envelope. Luego de envelope nos vamos al apartado de body. Luego de body viene number towards response. Vamos a copiarlo. Y luego de eso viene number toward results. Copiamos. Muy bien. Ejecutamos nuevamente. Muy bien. Nos sigue faltando algún parámetro. Claro, lo que nos faltaba era acá. Envelope. Body. Ejecutamos nuevamente. Ojo con las mayúsculas, chicos. Y como pueden ver, esta vez sí realizó la consulta. Si nosotros vamos acá y revisamos el match, efectivamente aquí dice que está correcto el 500. Y aquí está el método post. Revisamos nuevamente. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si fuera 800? Entonces este sería 800.
y efectivamente hizo la validación o la aserción de la respuesta de manera correcta. Recuerden bien que para aquí la estructura del response siempre va a ser de esta forma. Parten desde el inicio y siguen siempre estructurando estos valores, obviamente los de la respuesta. Bueno chicos, eso ha sido el video de las consultas del tipo SOAP. Siguiendo después con las de GraphQL en el siguiente video y al fin llegaremos a las automatizaciones de las consultas. Yo soy Cubasolver y si te gustó el video dale like y suscríbete al canal.